Bueno, vamos a hacer el ejercicio 2. El ejercicio 2 tenemos un problemilla con la notación, pero bueno, eso no es problema. Primera cosa que os aconsejo. En mi caso, yo trabajo los condicionados, los complementarios, yo los suelo representar por una raya. Entonces, en selectividad, si os dan el enunciado con AC, o como en este caso, os lo dan con A', pues decir que vosotros lo vais a llamar así y podéis hacer el problema con las rayas, que en mi opinión es más cómodo. Pero vamos, si queréis hacerlo como en selectividad, sí. Pero cuidadito como ponéis luego los paréntesis. Que ese es el problema que tiene. Y con esto no tengo problema con los paréntesis. Bien, voy a escribir la información que tengo. Tengo que la probabilidad de A es de 0,5. Que la probabilidad de no B es de 0,6. Y que la probabilidad de que no ocurra A y no ocurra B es de 0,25. Este problema se puede hacer de dos maneras. Por tabla de contingencia o utilizando los sucesos. O por álgebra de sucesos. El problema del álgebra de sucesos es que hay que saberse un montón de fórmulas. Y que si no son fórmulas que sean los axiomas de Kolmogorov o las 4 propiedades inmediatas, el resto de las fórmulas que se usen hay que demostrarlas, ¿vale? Entonces no son difíciles de demostrar, pero hay que hacerlo. Si no, hay que aprenderse de memoria un montón de fórmulas. Tened en cuenta que en selectividad vais a tener que tener en la memoria miles de cosas. No añadáis además las propiedades de las miles de fórmulas asignadas al álgebra de sucesos, porque no os vais a acordar, y entonces cuando encontréis con el problema os vais a parar, no vais a saber hacerlo. Entonces yo voy a empezar este problema con tabla de contingencia. Luego, si tengo ganas, lo haré también por álgebra de sucesos, ¿vale? Pero veréis qué sencillo es con tabla de contingencia. ¿Cómo sé que es un problema de tabla de contingencia? Bueno, y no un problema de diagrama de árbol. El diagrama de árbol lo vamos a utilizar cuando sean dos experimentos sucesivos. Por ejemplo, tirar una moneda y un dado, sacar una bola y luego sacar otra. Siempre que sean dos experimentos sucesivos, o bien cuando lo que tengamos sea la probabilidad condicionada. Los taxistas tienen más de 40 años. De los que tienen más de 40 años tienen licencia, entonces esa es una probabilidad condicional. Bien, pues vamos a rellenar la tabla. La tabla siempre se escribe en los sucesos. Cada suceso en la horizontal o en la vertical. Y el suceso y su contrario, el suceso y su contrario. La suma es 1. O bien, como en el problema anterior, trabajábamos con los datos y poníamos aquí la cantidad total. Yo sé que la probabilidad del suceso A es de 0,5. La probabilidad del suceso no B es de 0,6. Y la probabilidad de ninguno de los dos es de 0,25. Bien, pues ya simplemente tenemos que ir rellenando la tabla. Si la probabilidad de A es de 0,5, la probabilidad de no A es 1 menos 0,5, es decir, 0,5. Si la probabilidad de no B es de 0,6, la probabilidad de no B será 0,4. Si la probabilidad de no A ni B es de 0,25 y la probabilidad de no A es de 0,5, pues aquí será 0,25. Os recuerdo que la suma siempre tiene que dar este número. Aquí 40 menos 25, 15, ¿no? Y aquí 0,35. Lo bueno que tiene la tabla de contingencia es que siempre te sobra una. O sea, si hacemos esta suma, nos tiene que dar esta. Entonces, efectivamente, tenemos esto. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que no ocurra A y no ocurra... Ay, perdón. La primera pregunta era si son o no son independientes. Bien, si tenemos hecha la tabla,
Si tenemos hecha la tabla es súper fácil, ¿no? La probabilidad de que dos sucesos son independientes y la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, en este caso es súper fácil, la probabilidad de A y B. ¿Cuánto es la probabilidad de A por la probabilidad de B? 0,4. Voy a escribirlo bonito, La probabilidad de A por la probabilidad de B será 0,5 por 0,4, ¿no? 0,5 por 0,4 será 0,2. Y la probabilidad de que ocurra A y ocurra B será 0,15. Estas probabilidades son distintas, ¿verdad? La probabilidad de A y B no es lo mismo que la probabilidad de A por la probabilidad de B. Eso quiere decir que los sucesos son independientes, ¿vale? O bien los sucesos los sucesos no son independientes porque no son iguales, o los sucesos son dependientes. Lo escribís como resulte más cómodo, está igual de bien. Ahora vamos al apartado B. En el apartado B nos piden la probabilidad de A unión B y la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. Con la tabla de contingencia esto no tiene ninguna dificultad. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A unión B. Estas fórmulas intersección B. Estas fórmulas son de las que se deducen inmediatas de los axiomas de Kolmogorov. Es decir, estas fórmulas no hay que demostrarlas. Estas fórmulas no las tenemos que saber. La probabilidad de A, 0,5, más la probabilidad de B, 0,4, menos la probabilidad de A y B, 0,15, 90 menos 15, 75. Bien. ¿Veis? Con la tabla no tiene ninguna dificultad. Y por último, el apartado B2, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B? Bueno, pues tenemos que escribir la probabilidad de A y B partido por la probabilidad de B. Lo mismo, esto es una definición, esto no hay nada que demostrar, es una definición, esta te la tienes que saber. La probabilidad de A y B es 0,15 partido la probabilidad de B, 0,4. 0,15 dividido entre 0,4 nos da 0,0375. No hay que redondear. 4 decimales también, que te lo da la máquina. Esta es, en mi opinión, la forma más fácil. ¿Que os empeñáis en utilizar el álgebra de sucesos? Bueno, pues también vamos a aprender cómo se hace por álgebra de sucesos. ¿Vale? Vamos a hacer el ejercicio A. Yo no tengo hecho esto. Yo la única información que tengo es esta de aquí. La voy a copiar. Yo sé que la probabilidad de A es de 0,5. Que la probabilidad de no B es de 0,6. Y la probabilidad de que no ocurra A y no ocurra B es de 0,25. El apartado A me preguntan si los sucesos son o no son independientes. Bien, si A es independiente de B, ¿qué quiere decir que A sea independiente de B? Bueno, pues, o bien, lo que hemos visto antes, una forma de verlo es con la intersección, el producto de las probabilidades. O bien, que la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B es igual a la probabilidad de A. O bien, que la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ha ocurrido A sea igual a la probabilidad de B. Una cosa que no, a lo mejor no lo hemos dicho, pero que sí es evidente que si dos sucesos son independientes, también son independientes sus complementarios.
¿vale? No tiene sentido decir que A sea independiente de B y que el contrario de A no sea independiente del contrario de B. No solo A es independiente de B, sino si A y B son independientes, sus contrarios también son independientes, y A es independiente del contrario de B y B es independiente del contrario de A, ¿vale? La independencia se conserva tanto en los sucesos como en sus complementarios. Entonces, voy a utilizar esto. Si el contrario de A es independiente del contrario de B, la probabilidad de A intersección B, perdón, de no A intersección no B, tendría que ser la probabilidad de A por la probabilidad de no A por la probabilidad de no B. Si estas dos cosas es verdad, los sucesos serían independientes, y si no, no. En nuestro caso, la probabilidad de no A, bueno, no la he calculado, pero la calculo rápido, ¿verdad? La probabilidad de no A es de 0,5. Entonces, esto será la probabilidad de no A por la probabilidad de no B, sería 0,5 por 0,6, esto sería 0,3, que es distinto de la probabilidad de que no ocurra A y no ocurra B, que será 0,25, ¿no? Aquí está. Por lo tanto, A es independiente de B, lo que implica que los sucesos A y B, perdón, no son independientes, anda que A no es independiente, los contrarios no son independientes, entonces los sucesos A y B no son independientes. O bien los sucesos A y B son dependientes. Por último, vamos a hacer el apartado B con álgebra de sucesos. Bien, empezamos con las leyes. Nos piden la probabilidad de A unión B. Así que vamos a empezar con las leyes de Morgan. ¿Qué tengo yo? Yo tengo esto. Por las leyes de Morgan, y le pones el nombre. Esto es A unión B contrario. Entonces, la probabilidad de A unión B será 1 menos la probabilidad de A unión B, ¿no? De lo contrario. Y esto será 1 menos la probabilidad de A intersección con la probabilidad de B, que será 1 menos 0,25, que me da 0,75, igual que me daba antes, ¿vale? Y el apartado C, el otro apartado es, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B? Pues será la probabilidad de A y B partido la probabilidad de B. Bien, vamos a empezar calculando la probabilidad de B. No la tenemos, porque los datos no nos lo dan, pero la probabilidad de B es muy fácil de calcular. La probabilidad de B es 1 menos la probabilidad de B, es decir, 0,4, ¿vale? La probabilidad de B es de 0,4. Y tenemos que calcular la probabilidad de A y B. Para calcular la probabilidad de A y B, nos vamos a la primera propiedad de las probabilidades, esta, que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Despejo, esto lo tengo, despejo, porque esto lo he calculado en el apartado anterior, y tengo que la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la unión. Y ya simplemente escribo la información, la probabilidad de A, 0,5, más la probabilidad de B, 0,6, ¿no? Menos la probabilidad de la unión, que es 0,75, ¿vale? Y si hacéis esto bien,
Vamos a ver, esto me da, si está bien hecho, 0,15 y ya la probabilidad de A de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B será 0,15 partido la probabilidad de B 0,4, el mismo cociente que nos daba antes, el mismo cociente que nos daba aquí, 0,0375. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacéis? Como más os guste. Yo, desde luego, me parece muchísimo más fácil utilizando la tabla.